Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta presentación que hoy tenemos con vosotros en el marco de la segunda edición de las Puertas Abiertas Universitarias organizada por Siena Educación. Soy Susana Blanco, coordinadora académica del grado en Derecho de la UNIR y parte también de su claustro. Y hoy estamos aquí para hablar de la UNIR, para hablar de la universidad en Internet, como nos gusta llamarnos, y sobre todo y en concreto de nuestro grado en Derecho. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros para hablar de vuestro futuro, pero también de vuestro presente, porque al final estamos aquí para hablar de lo que va a ser vuestro proyecto de vida, de vuestra decisión de carrera, de qué desarrollo profesional queréis tener, a qué os vais a dedicar y no solo a qué os vais a dedicar, sino qué tipo de profesional queréis ser y qué podéis aportar. Desde este momento, más allá de lo que yo os pueda contar en la sesión de hoy, os animo muchísimo y de corazón a participar a través del chat para resolver todas las dudas que os puedan surgir. Podéis ir planteándolas, ya os digo, tenéis el chat a vuestra disposición en la parte inferior de la pantalla. Y eso sí, al final de la sesión dedicaremos el espacio para responder a todas esas preguntas. Sí que os pido, por favor, que no os quedéis con ninguna duda y también os recuerdo que si alguien está interesado en recibir alguna información más en profundidad, tiene la oportunidad de cerrar una entrevista individual donde, como os digo, tendremos el escenario óptimo para poder daros ya una información más detallada y más personalizada. Y como lo bueno es empezar por el principio, pues vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Susana Blanco, sí, pero ¿qué es la UNIR, no? ¿Qué es esa universidad que venimos hoy a presentaros, en concreto en el grado en Derecho? Bueno, pues la UNIR, nuestra universidad, es una universidad ya muy veterana, llevamos trabajando desde el año 2009, pero veterana dentro de la enseñanza oficial universitaria y muy en particular de la enseñanza de la educación superior en modalidad online. Desde el principio somos nativos online, siempre no, hemos querido ser una universidad para todas aquellas personas que por X razones pues no querían, no podían, no les venía bien acudir a las aulas presenciales. Es verdad que ahora las circunstancias han obligado, la pandemia ha obligado a todo el mundo a adaptarse al teletrabajo, al online, pero nosotros llevamos, como digo, desde el 2009 desarrollando una metodología que nos ha permitido dar salida ya a más de 70.000 egresados y actualmente más de 48.000 alumnos avalan, ¿no?, una metodología que llevamos trabajando, probando y que está más que desarrollada. Y hoy lo que queremos es enseñaros un poquito qué somos, cómo trabajamos y en concreto cómo bajamos a tierra eso en el grado en Derecho. Mirad, lo primero que os quiero contar es general, es cómo se trabaja en general en la UNIR. Ya luego os hablaré de derecho en concreto, ¿vale? Pero lo primero que os quiero comentar es que esa metodología que, como os digo, está ya muy testada, está ya muy probada y precisamente por eso es muy fiable, lo que se caracteriza sobre todo es porque os brinda la oportunidad de tener clases presenciales, clases totalmente interactivas, clases con un profesor que os va a responder dudas, que va a estar al otro lado siempre para responder vuestras dudas y que las podéis tener tanto en directo a través de vuestra tablet, de vuestro teléfono, de vuestro ordenador, o también podéis verlas en diferido, porque todas y cada una de las clases quedan grabadas. Aparte, nuestra metodología se basa en el uso de aulas virtuales absolutamente intuitivas, muy sencillas, muy fáciles de manejar, para que todo el mundo pueda moverse fácilmente por toda la enorme cantidad de recursos que nosotros ponemos a vuestra disposición. El tema de los recursos también es vital para nosotros. Tenemos, por ejemplo, el compromiso de que el alumno tiene el temario completo de las asignaturas desde el primer día de clase, pero además tenemos mucho material de apoyo, mucho material complementario, tenemos píldoras de vídeo, tenemos material audiovisual, tenemos bibliografía complementaria, aunque somos una universidad online, tenemos una biblioteca virtual, pero existe, tenemos un montón de recursos a vuestro alcance. Y aparte de eso, tenemos también un programa de actividades de evaluación continua muy prácticas, muy orientadas a que todo lo que estudiáis en la teoría lo llevéis a la práctica, a que podáis interactuar con los profesores y con otros alumnos a través de foros. Estamos siempre esforzándonos por la actualización constante de los materiales porque queremos estar a la última. En derechos fundamentales, estar muy actualizados, la última legislación, la última jurisprudencia. Y esta es una metodología que, como os digo, es común para toda la UNIR. No es algo solo del grado en Derecho, sino que es algo que nos caracteriza como universidad, que llevamos años trabajando.
Pero hoy, en el fondo, a lo que vengo, o a lo que y espero que vengáis vosotros a eso también, es hablar del derecho. Hablar de derecho y de los que se dedican al derecho y de los que, como vosotros, quieren dedicarse al derecho, los juristas. Los juristas que además son muchos y muy variados. Siempre se ha dicho, yo creo que ya es un tópico, decir que la carrera de derecho tiene muchas salidas profesionales. Y es verdad. Y es verdad porque el derecho se relaciona con tantos aspectos de la vida, con tantos tipos de empresas, de instituciones, de organizaciones, que a nadie a quien le interese el derecho va a tener ningún problema para encontrar un nicho en el que poder sentirse cómodo y desarrollar todo su potencial profesional. Estudiando derecho puede ser abogado, puede ser asesor jurídico de empresa, consultor, experto en compliance, juez, notario, registrador de la propiedad, procurador. Puede facilitarte mucho el acceso a escalas superiores de los cuerpos de la administración pública o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso a mí me gusta decir que es una formación muy potente, la jurídica, para todas aquellas personas que sean emprendedores o que quieran serlo o que tengan en miras el llegar a ocupar puestos directivos en departamentos de recursos humanos o incluso en instituciones públicas o privadas. En esto posiblemente todos estemos de acuerdo y posiblemente esto lo hayáis oído alguna vez, pero ¿cómo es, cómo debe trabajar un jurista? ¿Qué tiene que aprender un jurista para llegar a ser un buen jurista? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver todo esto con el título de esta ponencia? A lo mejor estáis pensando alguno de vosotros, ¿qué tiene que ver esto con la charla de hoy? Bueno, ¿y por qué he decidido llamarle a esta charla, titularle de jueces, abogados y otros seres mitológicos? ¿Qué tiene de mitológico un juez, un abogado o un asesor de empresa? Bueno, pues me explico. Veréis, todos somos deudores de una serie de mitos, de una serie de ideas preconcebidas, de que nos vamos formando la mayor parte de las veces inconscientemente. Todos, por ejemplo, y corregidme, a lo mejor alguien por el chat se anima a interactuar conmigo, todos tenemos un poco la idea del estudiante de derecho, quizás porque está muy asociado también a la figura del opositor, porque muchas profesiones jurídicas clásicas, ¿no? Notario, juez, secretario judicial, etcétera, etcétera, están asociadas a una oposición larga y dura, pues eso nos ha llevado, yo creo, en el imaginario colectivo a tener la idea de un estudiante de derecho como alguien enterrado en libros, ¿no? Con alguien como en la imagen, con la cabeza enterrada en libros todo el día, como un ratón de biblioteca, estudiándose al pie de la letra interminables textos legales, ¿no? Y eso está en el imaginario colectivo, eso es un mito, eso es un mito. Pero también hay otros mitos. Mirad, en pantalla he querido compartir con vosotros algunas imágenes que tal vez, solo tal vez, si no es así, os animo a que, a que las conozcáis, si no las conozcáis ya os resulten familiares. Eh, el ser jurista tiene también mucho que ver, o lo que entendemos que es ser jurista y el que entendemos por un buen jurista, tiene mucho que ver con la literatura y más aún con el cine y hasta diría que con las series de televisión. Siempre ha habido películas de abogados y ahora yo creo que cada vez más parece que hay un boom de series en televisión sobre temas jurídicos. Y muchas de esas películas o muchas de esas series son ya míticas o están a punto de serlo. Y están ayudando a configurar la mentalidad que tenemos sobre los juristas. Como todo mito, el mito es una construcción que a través de algo ficticio intenta reflejar, explicar una realidad de una forma muy divulgativa. Todas esas imágenes, repito, no sé si las conocéis todas, pero ahora os voy a ir explicando, son imágenes míticas de cine o de series de televisión que reflejan distintos tipos de juristas. La primera pertenece a una película que todos aquellos que estudiamos derecho, por lo menos en mi generación y por lo que veo en las nuevas generaciones, también muchos de ahora, es una de las películas que más ha inspirado a quienes la han visto para querer ser abogado. Se trata de Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor es una película en la que hay un abogado protagonista, Gregory Peck, que lo tenéis ahora en pantalla, que es Atticus Finch, que es el mítico abogado que, conociendo el derecho, ante todo se caracteriza por su moral, por su ética y por la defensa de los intereses
de los débiles. A su lado tenéis en una imagen muchísimo más actual a otro personaje mítico de una serie que si no habéis visto os la recomiendo muchísimo, reciente, relativamente reciente, la serie Suits. Ese personaje es Harvey Specter. Harvey Specter es un tiburón. Harvey Specter es el típico abogado corporativo que defiende los intereses de grandes empresas. Es un abogado descarado, es un abogado agresivo en sus formas, es un abogado que siempre va al límite de la ley para conseguir que su cliente salga victorioso en negociaciones corporativas, negociaciones esas de las grandes fusiones y adquisiciones de empresas, esas donde se debaten los grandes problemas de patentes y marcas, donde se trata de cuestiones sobre competencia desleal. Debajo tenéis otra imagen también mítica, también de una película fantástica, Vencedores o Vencidos, con Spencer Tracy colocado en el papel de un juez que se encuentra en la tesitura de tener que enfrentarse a algo tan grave y tan excepcional como fue el enjuiciamiento de la cúpula del Partido Nacional Socialista en los juicios de Nuremberg. Y a su lado tenéis una escena de una serie que también lleva en pantalla muchísimo tiempo, que es Ley y Orden, donde se ve la vida de unos policías con los fiscales, la interacción entre ellos, ¿no? Fijaos, todo esto son películas, es verdad, y por lo tanto son mitos, porque ser jurista no es ser Atticus Finch, no es simplemente ser ese abogado idealista y tampoco ser un tiburón como ser Harvey Specter, ¿no? ¿Son reales estas imágenes? Bueno, no, son ficción, pero como todos los mitos, están hechos para reflejar y explicar una realidad. Todas esas imágenes muestran una parte, a veces exagerada o distorsionada, pero una parte de la realidad de la profesión de jurista. Igual que la imagen de la chica con la cabeza enterrada entre los libros, también muestra una parte de realidad, ¿no? Un jurista tiene que saber de leyes, un jurista tiene que estudiar mucho. Pero un jurista también tiene que adquirir determinadas habilidades. Como el Atticus Finch de Matar a un ruiseñor, tiene que saber derecho, pero también tiene que mantener y practicar una deontología profesional. Como Harvey Specter, tiene que encontrar la solución jurídica a un caso, pero también tiene que negociar, comunicar adecuadamente, convencer a un juez o a la contraparte en una negociación para evitar un juicio que a lo mejor no sale bien. Como Spencer Tracy, el juez de Vencedores o Vencidos, va a tener que recabar toda la información de un caso, va a tener que seleccionar información relevante, va a tener que centrar el problema jurídico y va a tener que hacer una interpretación de las normas con prudencia y argumentar correctamente, porque una sentencia hay que motivarla, hay que argumentarla. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Quiero deciros que el conocimiento es importante, más aún es imprescindible, pero hay algo más. Para ser un buen jurista no basta con estudiar, no basta con tener un buen plan de estudios. Eso evidentemente es necesario, es el punto de partida, pero también hay que tener ciertas habilidades, hay que desarrollar determinada forma de ser, hay que ser de una manera. Y eso no se enseña en los libros, pero sí se puede aprender, pero hay que saber enseñarlo. Y esto no lo dicen solo las series o las películas, esto lo dice también la realidad. Esto lo dicen también los empleadores, los que en el futuro van a ser vuestros empleadores. Bien, por eso nosotros en UNIR, y en concreto en el grado en Derecho, hemos apostado por lo que llamamos el Impact Learning, el aprendizaje de impacto. Esta es nuestra propuesta y es una propuesta que nace primero porque conocemos muy bien la realidad académica, o sea, nos dedicamos a esto, somos profesionales de la educación superior oficial, pero también porque conocemos muy bien a las empresas, conocemos muy bien a las organizaciones del ámbito jurídico en las que en el futuro entraréis a trabajar. Porque, por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenemos muchos convenios con importantísimos despachos de abogados en los que los alumnos de las diferentes titulaciones de nuestra facultad
están pudiendo realizar prácticas o que colaboran con nosotros para ayudarnos a elaborar planes de estudios que estén muy adaptados a las necesidades del mercado laboral, porque nos ayudan a ver en qué tenemos que mejorar para que nuestros alumnos sean los mejores profesionales posibles. Por eso nuestro grado en Derecho, desde luego, os va a permitir alcanzar todo el conocimiento necesario para alcanzar un título oficial. Es decir, tenemos un plan de estudios, yo creo que muy atractivo, muy adaptado a las necesidades de la realidad jurídica actual, pero es que además, a través de el Impact Learning, de esa metodología específica que se suma a la general UNIR que os expliqué antes, vamos a conseguir que consigáis esas competencias que os decía antes, que os hacen ser un jurista y un buen jurista. Pero diré más, un buen jurista para hoy y, lo más importante, para el futuro. ¿Por qué os digo esto? Pues porque estamos en un mundo muy cambiante, estamos en un mundo complicado, estamos en un mundo donde las cosas evolucionan muy rápido. Y precisamente porque evolucionan tan rápido, esto nos puede generar mucha incertidumbre y podemos decir, Dios mío, a lo mejor lo que estudio hoy no me sirve para el futuro. Bueno, pues precisamente porque somos conscientes de esto, porque somos conscientes de esa realidad, es por lo que hemos preparado esta metodología especial, el Impact Learning. ¿En qué consiste el Impact Learning? El Impact Learning consiste en una metodología por la que, aparte de estudiar el plan de estudios habitual del grado en Derecho, bueno, no el habitual porque nuestro plan de estudios es muy especial, como indicaré al final, ¿vale? Aparte de eso, si vosotros optáis por esta metodología, sumáis a esos 4 años, o durante esos 4 años, vais a poder trabajar determinadas competencias específicas a través de determinados créditos adicionales, 6 créditos al año. Para que os hagáis una idea, 6 créditos al año significa algo así como cursar lo que vendría a ser una asignatura adicional por año. Y si cursáis esa asignatura adicional, obtendréis una serie de competencias, nosotros les llamamos supercompetencias específicas que os ayudarán a ser mejores juristas, pero además, una vez finalizados esos créditos adicionales, esos 6 créditos adicionales por año, es decir, 24 créditos adicionales al final, habréis terminado vuestros 4 años de estudio obteniendo 2 títulos. Por una parte tendréis vuestro grado en Derecho, pero por otra parte tendréis una titulación de especialista universitario en innovación en la práctica jurídica. E incluso tendríais a mayores la opción, cursando otro modulito independiente, de acceder a un certificado global Impact Leader por Marconi, que es una universidad radicada en Estados Unidos, en Miami concretamente. Por tanto, ¿en qué consiste el Impact Learning? Pues consiste en una metodología que completa, que es complementaria a nuestro plan de estudios del grado. Se estudia Derecho con la metodología UNIR, pero se añaden 6 créditos más por curso, como digo, 24 créditos en total, como si fuera una asignatura más por curso, que va a permitirte trabajar competencias, habilidades para ser un jurista actual, para ser un jurista adecuado para un entorno innovador. Precisamente el Impact Learning, su primera característica es que es innovador. Es una nueva forma de estudiar, que ahora os explicaré, para un nuevo mundo, para un nuevo paradigma social, económico, jurídico, que es el que estamos viviendo ahora. Es complementario al plan de estudios, es decir, esto es innovador, pero no supone renunciar a los sólidos cimientos que os da un plan de estudios muy bien pensado y con una metodología, como os decía antes, que os garantiza contenidos completos, correctos, claustro de prestigio, que además nuestro claustro combina lo académico con lo profesional, que está muy orientado en todo lo que tiene que ver con las actividades prácticas, a que realicéis casos, a que bajéis el derecho teórico a la vida real, pero que a la vez, a través del Impact Learning, os va a permitir incluso superar la barrera del online. La UNIR es una universidad en Internet, sí, nuestra enseñanza, nuestra metodología es online, pero el Impact Learning está pensado para aquellos que, precisamente para adquirir determinadas competencias, quieran completar esa formación online
con algunas actividades presenciales que os van a permitir compartir, construir colaborativamente conocimiento, conocer a otros alumnos y, lo más importante, desarrollar experiencias transversales con alumnos no solo de Derecho, sino también de otras facultades, de gente de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Empresa, de la Facultad de Educación. Y como decía antes, pues con la enorme ventaja que da el salir después de haber estudiado 4 años con 2 títulos. Un título de grado, que es el que en principio pues, se viene a buscar, y un título de especialista. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué podéis decir, por qué la UNIR se embarca si ya tenía una metodología aprobada, si ya estaban sus estudiantes satisfechos? ¿Por qué se embarca ahora en ese añadido que es el Impact Learning? Pues como os decía antes, porque el mundo ha cambiado, porque la realidad ha cambiado y porque eso nos fuerza a todos a movernos, a cambiar, a adaptarnos. Si cambia el contexto, no podemos quedarnos fuera, tenemos que ir con él. ¿Cómo es la realidad de ahora? ¿Cómo son las empresas? ¿Cómo son las organizaciones? ¿Qué es lo que pide el mundo? Bueno, pues básicamente estamos en un entorno cada vez más complejo, cada vez más diverso, cada vez más internacionalizado y cada vez, sobre todo, más cambiante. El cambio trae incertidumbre. Esto es un nuevo paradigma. Y además de estas características, se dan otras. Por ejemplo, vivimos en un mundo cada vez más visual. Es un mundo que se mueve cada vez más por imágenes. Es un mundo cada vez más interactivo. Es un mundo que no quiere espectadores pasivos. Es un mundo que cada vez nos pide más el que seamos capaces de interactuar, el que no seamos receptores, que no seamos consumidores, sino que seamos actores, que aportemos, que seamos capaces de crear, de no solo reaccionar, sino de ser capaces de aportar y de crear. Estas son las exigencias del mundo, pero también las exigencias, no nos engañemos, del mercado laboral. Y la universidad tiene que ser capaz de responder a esto. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de formar a profesionales que sean capaces de moverse en este mundo. Es un mundo que puede asustar un poco porque, como digo, es cambiante, va muy rápido, exige acción y decisión muy rápida, a veces sin tiempo a tener datos fehacientes y una absoluta seguridad. Esa incertidumbre nos puede generar miedo, pero como digo, lo que hacemos en UNIR es acompañar nuestro plan de estudios de un Impact Learning que permite trabajar supercompetencias, que nos van a dar herramientas para poder dar respuestas a ese futuro incierto, cambiante, que nos puede generar cierta desazón. Mirad, no sé si habéis oído alguna vez la expresión buca. Por cierto, no os olvidéis de que las preguntas, aunque las respondamos al final, las podéis ir haciendo a medida que yo voy hablando, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor ahora ya tenéis, os está estallando la cabeza con un montón de preguntas, no os las olvidéis, no podéis plantearlas ahora y yo las retomo luego, ¿vale? Bueno, como os decía, no sé si habéis oído la expresión buca, ¿no? Buca es una expresión anglosajona que se usa para definir las características que tiene el mundo actual, ¿no? Pues Impact Learning nace precisamente para saber responder al entorno buca. El entorno buca es un entorno caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Fijaos, en ese entorno ya no vale solo con ser experto, ya no vale solo con ser especialista en algo. No hace mucho, hace unos años, lo que oiríais siempre es hay que especializarse, hay que conseguir una especialidad en algo porque el mundo es un mundo hiperespecializado. Bien, repito, el conocimiento sigue haciendo falta y la especialización sigue siendo necesaria, pero no basta solo con eso. Y no basta solo con eso porque, fijaos, yo os puedo decir que efectivamente hoy en día dentro de las especialidades que más futuro se dice que tienen en derecho, pues son lo que tiene que ver con el legal tech, con el abogado digital, el abogado experto en nuevas tecnologías, en el uso del derecho a nivel tecnológico. Os puedo decir que, por ejemplo, ahora los abogados tienen que saber más, cada vez más, de protección de datos, de Internet, de protección de la intimidad, del honor, por todos los desafíos que está planteando pues, las redes sociales, Internet, el teletrabajo, ya no os cuento después de la pandemia, ¿no? Cada vez es más necesario tener un perfil internacional porque el mundo cada vez es más
global y evidentemente las relaciones jurídicas también lo son, entonces cada vez hacen más falta expertos, por ejemplo, en comercio internacional, pero lo cierto es que solo con eso no sirve. Y no sirve por una razón muy sencilla, porque esas son las especialidades de hoy, que son las que conocemos. Pero ¿qué va a pasar dentro de 5 años? A lo mejor el mundo ha dado un giro tan grande que no sabemos ni siquiera qué es lo que se va a necesitar de aquí a 5 años. Por eso no llega la especialización, porque posiblemente la especialización sea una especialización de hoy y pasado mañana tendremos que reciclarnos profesionalmente para adaptarnos a lo que se necesite entonces. Lo que tenemos que hacer es formar a profesionales con capacidad de aprendizaje, con capacidad de adaptación, con conocimiento holístico, con contaminación de saberes, con intercambio con otros profesionales que les van a dar pistas de por dónde pueden ir las cosas. Vivimos en una realidad en la que la especialización sí, pero el compartimento estanco no. La realidad hoy es transversal. El Impact Learning está pensado para que aprendáis en entornos similares a esta realidad. A una realidad en la que, repito, hacen falta profesionales competentes, hacen falta profesionales que conozcan el derecho, hacen falta profesionales que conozcan además aquellas ramas del derecho que hoy en día son las más pujantes. Pero también es necesario que aprendamos esas otras habilidades transversales, porque si no, no vamos a ser buenos juristas como lo era Atticus Finch o como lo era Harvey Specter, ¿vale? ¿Qué se necesita hoy y qué es lo que ofrecemos en Impact Learning? Profesionales que sepan trabajar por proyectos, que sepan analizar problemas, que sepan tomar decisiones más o menos rápidas, que sean capaces de comunicar, que sean capaces de negociar, que sean capaces de debatir, que sean capaces de emprender. No solo tiene que ser emprendedor el que tiene su propia empresa. Un abogado de empresa también tiene que conseguir y fidelizar clientes. Todo esto requiere el situarnos en entornos experienciales compartidos, en los que trabajemos eso, habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de comunicación, de debate, de argumentación, de análisis de problemas, de emprendimiento. Y esto es lo que se hace en el Impact Learning, exactamente esto. ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de una metodología que se basa en lo que se llaman, lo que nosotros llamamos las 4 Ps. Las 4 Ps son sencillas. La primera es la P de problemas. El profesional del futuro tiene que ser capaz de resolver problemas. Y por eso en el Impact Learning usamos una metodología en la que vais a trabajar por retos, retos reales, retos que están viviendo hoy en día los profesionales del derecho y que en el fondo consisten en que se os planteará un problema y os enseñaremos a cómo encararlo, cómo mirarlo. Normalmente los problemas no se miran desde una cara, son poliédricos. Cómo ser capaz de dar una visión global, cómo focalizar en lo importante, cómo llegar a una resolución adecuada, teniendo en cuenta que a veces no podemos llegar a la solución ideal por falta de información, por falta de tiempo. La otra gran P es la de proyectos. Se trabaja por problemas y se trabaja por proyectos, proyectos reales, concretos. Como os digo, todo el Impact Learning está basado en la experiencia y en la colaboración de profesionales en activo, que os van a plantear los problemas que ellos se encuentran y os van a dar también las claves de cómo ellos los afrontan. En tercer lugar, el portfolio. El portfolio significa que uno de esos proyectos es que vais a trabajar construyendo desde el primer día como profesionales. Vais a construir vuestro portfolio. Vuestro portfolio es algo así como vuestra marca personal, porque el profesional del futuro no solo tiene que saber, sino que tiene que tener claro también qué es, cómo es. Tiene que tener autoconocimiento para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su aportación, qué le diferencia de los demás. Lo que hace único a un Atticus Finch o a un Harvey Specter es que es fiel a sí mismo y destaca sus fortalezas. Pero para eso tenéis que conoceros, tenéis que empezar a trabajaros y tenéis que empezar a desarrollaros. Desde el primer día vais a trabajar creando un portfolio que va a suponer el que al resolver problemas, al resolver proyectos,
Y al tener que comunicar y ofrecer propuestas en entornos de trabajo en equipo, vais a ir viendo realmente cómo trabajáis, cuáles son vuestros valores. Y eso os va a permitir el día de mañana diferenciaros, crear una marca personal como abogados o como jueces o como lo que seáis, pero definir vuestro sello, definir yo quiero trabajar así porque soy así y en esto consiste mi aportación más allá de todo el bagaje jurídico que tengo, como lo tendrán todo el resto de los estudiantes de derecho en mayor o menor medida. Y en cuarto lugar, y muy vinculado a lo anterior, las personas. Es la cuarta P y la principal. Es la última porque lo último a veces hay que dejar para el final lo mejor. Buscamos sobre todo potenciar a las personas, potenciar, desarrollar a las personas, fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, em, eh, empoderar a las personas y a los profesionales. Pero también porque contamos con grandes profesionales para hacer todo esto. Y una de las figuras clave en el Impact Learning es el mentor. Vais a contar con un mentor que además va a ser una persona con experiencia profesional en activo que os va a poder guiar, os va a poder contar todo su bagaje experiencial. Esta es la metodología. No sé cómo la veis, no sé si os apetece comentar a través del chat cómo lo veis, ¿vale? Porque entiendo que puede parecer un poco distinta a lo que se ha hecho tradicionalmente en las facultades de Derecho. ¿Cómo se concreta todo esto? ¿Cómo se concreta esa metodología Impact Learning? Bueno, pues se concreta en un aprendizaje intensivo 100% práctico con una parte presencial. Ya os digo, estoy hablando solo de esos 6 créditos adicionales por curso. Todo el resto del plan de estudio se desarrolla online, que va a implicar de vosotros pues el llevar a cabo una serie de experiencias. ¿Cuáles son esas experiencias? Pues fijaos, hay experiencias de carácter transversal y hay experiencias de carácter específicamente jurídico. Por ejemplo, en vuestro primer año, por hablar de lo que tendréis más cerca, pues habrá un seminario específicamente jurídico con expertos, con profesionales de reconocido prestigio que os empezarán a dar una primera visión práctica del derecho y os van a explicar un poco cuáles son estas habilidades que ahora mismo se están requiriendo en el mercado laboral y os van a explicar también algunas técnicas jurídicas básicas. Por ejemplo, os van a decir cómo afrontar un problema jurídico, cómo analizar una sentencia, habilidades que necesitáis para vuestros estudios, pero que vais a necesitar el día de mañana. O se va a hacer, por ejemplo, un Legal Bootcamp. Un bootcamp es un entorno de aprendizaje intensivo, ¿no? Son entornos inmersivos en los que pues, durante un tiempo limitado y concentrado, un par de días presencialmente, vais a tener la oportunidad, desde un punto de vista 100% práctico, trabajar competencias como el análisis jurídico, ¿no? Dinámicas orientadas, por ejemplo, a entender cómo focalizar en los problemas jurídicos, porque la resolución de un problema jurídico requiere una metodología concreta, ¿no? Os van a explicar además las diferencias de distintos planteamientos en distintos ámbitos del derecho, cómo se responde a problemas jurídicos desde ópticas distintas según estemos hablando de un caso penal o de un caso civil, por ejemplo. ¿Vale? Y todo esto contado por distintos profesionales, profesionales muy distintos. Va a haber un club de debate. ¿Por qué? Pues porque en el derecho, no nos olvidemos, en el derecho la oralidad es muy importante. Eh, Evidentemente en unas profesiones más que en otras, pero cualquier abogado, cualquier juez, cualquier profesional del derecho en algún momento de su vida tiene que enfrentarse a un auditorio, tiene que enfrentarse, pues el caso típico es el de los abogados ante un alegato, pero cualquier profesional del derecho tiene la palabra su herramienta. Es esencial que os soltéis. Además, pensad que el derecho se basa en lo que se llama el proceso contradictorio, ¿no? Siempre las dos partes tienen la palabra, hay que escuchar a las dos partes y esto implica abrir un debate, esto implica que las dos partes tienen que confrontar posturas. El debate es una habilidad que hay que desarrollar, es esencial para un abogado, para un juez, para un jurista en general.
vamos a enseñaros cómo se hace un debate jurídico. Pero aparte de todas estas actividades que son estrictamente jurídicas, como os decía antes, visitas a juzgados y tribunales, visitas a empresas, tendremos visitas a despachos, donde podréis ver el entorno en el que trabajan y os contarán de viva voz cómo es su día a día. Aparte de eso, tendréis también actividades de tipo transversal, en las que, como os decía, no solo trabajaréis con profesionales del derecho, sino también con otros profesionales que os enseñarán otras habilidades transversales y con alumnos de otras facultades, porque el intercambio es absolutamente enriquecedor en este mundo transversal del que os hablaba antes. Así tendréis talleres experienciales, por ejemplo, donde se os puede, por ejemplo, abordar temas como el pensamiento creativo, como la comunicación, tanto verbal como no verbal, temas de innovación y emprendimiento, porque como os decía, tener una actitud emprendedora es fundamental hoy en día. Se crearán espacios, talk about, que son espacios de reflexión, de discusión, donde habrá un flujo de conocimiento, un aprendizaje más horizontal, evidentemente siempre liderado por un experto, pero para que todos podáis en un entorno más participativo, más dinámico, exponer vuestros saberes, vuestros descubrimientos, vuestras experiencias. Y habrá sesiones de Headhunter también con reclutadores, sobre todo en los últimos años, porque nos parece importante que también tengáis ese fogueo con las personas que en el futuro a lo mejor están interesados en contrataros. Y además hay viajes. Nos interesa muchísimo el viaje, pero el viaje como experiencia formativa. Y en este sentido tenemos planificados dos viajes importantes de corte jurídico, ¿no? Tenemos planteado un viaje a Estrasburgo y por otra parte un viaje a La Haya. ¿Por qué Estrasburgo y por qué La Haya? Bueno, pues porque son sede de muchísimas instituciones jurídicas de una enorme trascendencia, ¿no? En La Haya está la Corte Penal Internacional, está el Tribunal Internacional. Está en Estrasburgo, por ejemplo, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, la Corte Europea de Derechos del Hombre, el Centro Europeo de la Juventud, en La Haya está también la Europol, etcétera, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje. Es decir, nuestra idea no es solo llevaros de excursión, sino llevaros a conocer entornos donde además aprovecharemos estar en lugares tan maravillosos desde el punto de vista jurídico para explicaros también para haceros un aprendizaje inmersivo y experiencial, y aprovecharemos allí para llevar a cabo pues seminarios, sesiones de aprendizaje por retos que tienen que ver con las instituciones que estáis visitando, etcétera, etcétera. Bueno, pero como os digo, esto es la metodología, esto es tanto la metodología general UNIR como el Impact Learning, pero no nos olvidemos, el abogado, por mucho que necesite todas estas competencias, el juez, el secretario judicial, el notario, el jurista en general, ante y sobre todo, tiene que tener un sólido conocimiento jurídico. ¿Cómo garantizamos esto? A través de un plan de estudios muy pensado, un plan de estudios en 4 años que cubre desde las asignaturas de los primeros cursos de carácter mucho más introductorio hasta las asignaturas centrales clásicas en derecho. No podía ser de otra manera. Cualquier jurista tiene que saber administrativo, penal, civil, procesal, pero donde también no perdemos de vista la realidad. Y así, por ejemplo, tenemos asignaturas de tanta relevancia hoy en día como es derecho concursal, como es derecho urbanístico, inmobiliario y urbanístico, como es derecho de Internet, como es comercio internacional, como es incluso el estudio de sistemas jurídicos no occidentales para conocer qué pasa con sistemas de países como China, como la India, con países emergentes o países que realmente son hoy en día importantísimos en las relaciones jurídicas internacionales en este entorno global que os decía. Se estudia también el sistema de common law y además es un sistema que os permite también el poder trazar un itinerario de especialización. Ahora mismo tenemos, con vuestra selección de optativas, podríais escoger entre un itinerario que os conduciría más hacia un itinerario orientado hacia ese mundo globalizado, digamos, en el que estamos viviendo, un perfil, por decirlo así, más internacionalista, y por otra parte tendríamos un itinerario más de corte privado para aquellos que os interese sobre todo el derecho de empresa, el derecho corporativo, ¿no?
Tenemos prácticas, aunque seamos una universidad online, no renunciamos a las prácticas. Es verdad que en nuestro plan de estudios las prácticas son una asignatura optativa, tenemos 3 practicums optativos, pero todos aquellos alumnos que quieran tener una experiencia netamente práctica de inmersión total pueden tenerla. Tenemos una amplísima red de convenios con distintos instituciones públicas, privadas, despachos de primer orden para que nuestros alumnos puedan cursar sus prácticas. E incluso tenemos la opción de unas prácticas online a través de nuestro proyecto, yo creo que un proyecto precioso que desarrollamos, que es la clínica jurídica, en el que se pueden realizar prácticas online, pero con casos reales, además cumpliendo una función social, porque la clínica jurídica trabaja mano a mano con la Asociación Española de Lucha contra la Pobreza, EAPN, la Plataforma Española de Lucha contra la Pobreza, de forma que los alumnos, los casos que ven, son casos que llegan a través de las ONGs que están integradas dentro de esta plataforma, son casos reales que son propuestos por estas organizaciones y se realizan, como digo, online, pero se siente además que se está ayudando y realizando una labor social. Em, bueno, esto es lo que básicamente yo os quería contar, ¿vale? Básicamente ya os he contado todo lo que yo venía a deciros hoy. Simplemente como colofón y antes de esperar vuestras preguntas, lo que quería es deciros que lo que queremos es en unir, ayudaros a ser el mejor jurista posible para lo que necesita el mundo, pero también para lo que sois vosotros. Queremos que seáis juristas competentes, juristas que realmente sean útiles al entorno social, pero sobre todo que seáis además fieles a lo que sois y que seáis capaces de encontrar vuestro granito de arena que aportar al mundo, porque sabemos que es la mejor forma de sentirse realizado y satisfecho. Bueno, por mi parte nada más. Ahora sí que me gustaría pues ver vuestras preguntas. Veo que de momento no hay ninguna. No sé si es que está todo tan claro o no sé si es que a estas alturas ya habéis decidido que, Dios mío, que no, que es esto, ya tenéis la cabeza completamente explotada, pero sí que me gustaría saber si hay alguna pregunta por vuestra parte. Y si no es así, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta cuando queráis os esperamos en Unir. Recordad, como os decía al comienzo, que si alguien quiere tener información más personalizada puede pedir una cita individualizada donde estaremos encantados de dársela. Un abrazo.